un domingo más, que sean todos bienvenidos a este lugar. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a las personas que nos visitan? También a las que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestra plataforma, sean bienvenidos. Estamos comenzando hoy una serie nueva llamada Oración Valiente. ¿Cómo se llama? Y hoy vamos a hablar, a dar comienzo sobre esta serie enfocándonos en esto, en el poder transformador de una oración valiente. De esto se tratará la serie y comenzamos hoy. ¿Sabes? Se trata de cómo una oración diferente, con valiente humildad, tiene el poder de transformar lo que es imposible para nuestra humana manera de funcionar, se hace posible. ¿Alguna vez te has sentido limitado? ¿Te has sentido que necesitas algo más? ¿Que necesitas algo que solo Dios podría darte? A mí me ha pasado. Frente a algún proyecto, algunos sueños, alguna necesidad, muchas veces me he sentido limitado. ¿Sabes? Me limitan mi falta de habilidades, o me puede limitar la circunstancia económica que nos rodea, la circunstancia social, un problema familiar. Y muchas veces he llegado al punto de que yo quisiera eso, necesito sanar tal cosa, pero ya no puedo solo. Solo Dios puede hacerlo. Y es ahí donde tiene que comenzar una oración valiente. Tiene que comenzar una manera distinta. Y eso me ha pasado con frecuencia. Pero las veces que llego al Señor y digo, Señor, yo solo no puedo. Solo tú podrías lograrlo, solo tú podrías hacerlo. Allí las cosas comienzan a cambiar y a mejorar de verdad. Por eso quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados o limitados por nuestras circunstancias o etiquetas del pasado? ¿Sabes? Esas etiquetas que afectan nuestra manera de pensar, esas etiquetas del pasado que te impusieron y que ahora afecta el cómo te ves a ti hoy día. ¿Sabes que muchas cosas que las que te han dicho en el pasado, que te han etiquetado en el pasado, están afectando tu potencial hoy? No te dejan alcanzar lo que realmente pudieses alcanzar porque te has dejado limitar, te has atrapado en medio de esas circunstancias adversas. También hay circunstancias que nos rodean a todos, ¿sabe? Esas circunstancias sociales, familiares, económicas, que sentimos que nos limitan. Yo quiero, pero no puedo. Y es ahí donde tenemos que refugiarnos en Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos conformamos? ¿Sabe? Mucho nos pasa. Estando en el Señor, leyendo la Biblia, teniendo una relación con Él, a veces nos conformamos con menos porque creemos que no nos merecemos más. ¿Te ha pasado? Que muchas veces me conformo con lo que está pasando porque por etiquetas del pasado, por circunstancias que me rodean, termino convenciéndome de que no me merezco más. De que un error del presente, un error del pasado que todavía sabotea mis relaciones o mi vida, me sigue haciéndome sentir que yo no soy digno de recibir nada de Dios, o una bendición tan grande como la que necesito o quiero, o estoy soñando. ¿Qué bendición hemos dejado de recibir por esto? ¿Qué bendición crees tú que has dejado de recibir por una autoimagen o una identidad que solo refuerza una visión pesimista de la vida? ¿Sabes que esas limitantes pueden crear en ti esas creencias de retroceso? Y hoy quiero hablarles de un hombre en la Biblia. Sí, vamos a comenzar hablando de una persona que no tiene un nombre tan prominente, tan famoso. Para muchos a lo mejor será por primera vez que lo escuchen hoy. Pero este hombre incluso se escribió un pequeño libro de él sobre esta persona que está en la Biblia. Se escribió un pequeño libro en 2001 llamado Oración Valiente. De esto se basa esta serie, y la cual fue un bestseller, ese libro. Y sabe,
Y quiero, con esta serie, que la oración que hizo este hombre se convierta en un modelo de nuestra oración cada día, diaria en el Señor, para que veamos cómo una oración con valiente humildad puede transformarlo todo. Y lo que queremos es tomar el ejemplo de esta persona para nosotros incorporarlo en nuestra manera diaria de relacionarnos con Dios. ¿Estamos listos? Se trata de este hombre que refleja en Primera de Crónicas 4:9. Había un hombre llamado Jabes. Ahí quiero que comencemos. Y te coloco en contexto. ¿Sabes? Primera de Crónicas 4, los primeros capítulos de Primera de Crónicas comienza con genealogía. ¿Sabes qué es eso? Es esas largos relatos que dicen, Sutano engendró a Mengano, fulano engendró a Mengano. Y sabes, Primera de Crónicas habla de unos 400 nombres que hasta para el más estudioso en esto retrocede y le parece aburrido, con nombres complicados para pronunciar. Pero cuando llega el escritor de Crónicas al linaje de Judá, habla sobre 40 nombres, pero se detiene en Jabes. A él no solo lo menciona, se detiene en Jabes para dejarnos saber algo poderoso, algo transformador, algo diferente. Y quiero que usted y yo podamos evaluar por qué hace una pausa con Jabes. Y ahí dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue el más honorable de cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Y quiero que hablemos un poco de él. ¿Sabes? La madre le coloca a Jabes ese nombre porque le causa dolor, y la traducción de Jabes significa el que causa dolor. Podríamos pensar que fue que cuando ella estaba embarazada, durante el embarazo le provocó mucho dolor, muchas molestias, muchas angustias, y por eso le colocaría ese nombre. Tal vez fue que al momento del parto un ser querido falleció y lo conecta con eso. O pudo haber sido que al momento de nacer o en el embarazo su padre de Jabes la abandonó y eso le causó dolor, y ella le colocó ese nombre para recordar su proveniencia. Y sabes, en la antigüedad le colocaban nombres a sus hijos como una declaración de lo que iban de hacer, porque tenían la creencia de que las circunstancias de su nacimiento determinarían su vida. Y él vivía en esa tradición. Ahora, él, a pesar, escúchame y lea ese versículo, a pesar de tener un trasfondo de etiqueta, un trasfondo que lo condicionaba. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Mientras te desarrolles como adolescente, joven y adulto y viejo, te va a perseguir el dolor. Y con quien te relaciones vas a causar dolor. Eso tenía él en su vida. ¿Qué tal si a ti te hubiesen colocado un nombre así? Y puede que no tengamos que tu nombre signifique tal cosa, el nombre que está en tu partida de nacimiento no signifique tal cosa, pero sí luchamos con nombres, ¿sabes? Con nombres desde la infancia, con nombres que significan eso que te repetían, eso que decían de ti, y terminaste asociándolo con tu identidad. Que cuando te miras al espejo dices que yo soy eso, porque es lo que me decían. Yo no sirvo, yo no puedo. Recuerdo un gran amigo, ministro de Dios, que decía que una vez estaba caminando alrededor de 7, 8 años con su papá por el centro de la ciudad, y él se cayó. Y en medio de todo ahí le dijo, tú sí eres tonto. Y sabes, en su etapa adulta pasó tantas cosas que le limitaban, porque él seguía pensando que era hasta que a los 28 años llegó a Jesús y empezó a cambiar. Porque lo que te dicen se convierte en tu nombre si tú te lo permites. Pero sabes que le creemos a un Dios especialista en cambiarnos el nombre. En cambiarnos el nombre para bien y para siempre. Pero quiero que veas por qué el escritor de Crónicas hace una pausa allí. Y sabes, es muy posible que también Jabes se haya sentido muy marcado por su trasfondo, que haya estado luchando con su etiqueta y por otras cosas que le impusieron. Pero por eso quiero que reflexionemos juntos en esto. ¿Cuántas veces
hemos permitido que el dolor nos paralice en lugar de ir hacia Dios, de impulsarnos hacia Dios. ¿Cuántas veces un error del pasado, cuántas veces una circunstancia del presente has permitido que te paralice en vez de impulsarte hacia Dios? Porque, ¿qué pérdidas has tenido tú? Piensa. ¿Qué pérdidas has tenido tú? Y no solo de personas, tal vez que fallecieron, un divorcio, algo que duele. Pero ¿qué pérdida de oportunidad has tenido tú? ¿Qué te ha causado dolor? ¿Qué momentos difíciles y dolorosos has pasado? ¿Qué error te sigue afectando hoy? Circunstancias difíciles que te hacen pensar, mi pasado o situación actual parece insuperable. Yo no lo voy a superar. No lo voy a poder superar. ¿Te ha hecho pensar eso que te limita? Esas dudas que te hace pensar, ¿realmente Dios quiere bendecirme? Y empiezo a dudar, ¿será que Dios me quiere bendecir? Porque me limita lo que he permitido que me paralice, esa falta de fe. Cuando empiezo a pensar, ¿estoy pidiendo egoístamente? ¿Será que estoy pidiendo para mí nada más o estoy confiando en el poder de Dios? Mira, Jabes no se resignó por su doloroso comienzo. Jabes no se conformó por como le decían o su trasfondo. A pesar de su pasado y sus marcas, él fue el prominente entre sus hermanos. Y quiero que escuches esto. Tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. ¿Entiendes eso? No, tu pasado no tiene por qué definir tu futuro, al menos que se lo permitas. Mira, dice que este hombre llamado Jabes, quien fue honorable, más prominente que cualquiera de sus hermanos, él hizo algo diferente. ¿Por qué fue el más prominente? Porque fue el que no permitió que su dolor lo paralizara, sino más bien hizo que por su dolor impulsado hacia Dios. Eso fue la diferencia. Que la mayoría se detiene, se para por su dolorosa circunstancia, pero solo los que marcan la diferencia aprovechan esa situación para avanzar. Te lo repito, tu pasado no tiene por qué determinar tu presente. En medio del dolor hay un llamado divino. En medio del dolor hay algo invitándote a ver tu potencial en Cristo. Si estás pasando alguna situación adversa, es una invitación de Dios para que veas tu potencial en el Señor. Tienes que entender esto. Lo que otros perciben como debilidad, lo que otros pueden percibir como una carga, puede convertirse en una fuente de fortaleza y de transformación. ¿Cuándo ocurre así? Cuando se lo entregas a Dios, cuando se lo entregas a Él. Si no, no. Ahora la pregunta sería, ¿qué distinguió a Jabes de los demás? ¿Sabe qué? Una oración audaz, una oración valiente, que estaba pidiendo lo imposible, porque nadie más se atrevía a hacerlo. Mira lo que ocurre en el verso siguiente. Dice que él fue quien oró al Dios de Israel. Fue él. No permitió que las marcas de su pasado, que los errores y las etiquetas lo estancaran. Él fue el que le oró al Dios de Israel. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, ay, si tú me bendijeras, extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. ¿Recuerda su nombre? Que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió lo que pidió, porque no hay manera de que alguien se levante en una oración valiente que el Señor no responda. En lugar de resignarse, él levantó su voz al cielo. Y el llamado de hoy de Dios para ti es que en lugar de resignarte en cualquiera sea tu asunto, en lugar de conformarte, clama tu voz al cielo. ¿Sabes? Y clama, él clamó, Jabes, por lo que parecía imposible para muchos, y eso lo hizo diferente. Eso lo hizo diferente entre sus hermanos. ¿Dónde está el que se levanta para que sea el diferente en la familia? El diferente en el trabajo, en el lugar. Porque, ¿sabes? Al leer lo que se dice de Jabes, cuyo nombre, ¿recuerda lo que significa el nombre de Jabes? El que causa dolor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en nuestro propio nombre?
¿Cuántas veces te has sentido atrapado en eso que te decían? Dándote cuenta o inconscientemente. ¿Cuántas veces te has sentido privado de todo lo que Dios tiene para ti por estar estancado en tu nombre? En vez de confiar en su nombre, que es todopoderoso, es genuino y es verdadero. ¿Sabes? Eso que llegaste a conectar con tu identidad y que ahora piensas que eres y has dejado a un lado lo que Dios dice que eres. Y hoy quiero que juntos aprendamos esto. ¿Cuántas veces hemos permitido que el dolor nos paralice en lugar de impulsarnos a Dios? ¿Cuántas veces has dejado que la circunstancia adversa, que lo que te parece insuperable, te paralice, en vez de que esa sea la causa, que ese sea el motivo para impulsarte hacia Dios? ¿Sabes? Hasta ahora quiero enseñar esto. A Jabes su dolor lo impulsó hacia Dios. ¿Y a ti? A Jabes la circunstancia general de su familia, de su territorio, de su ciudad, a él no lo paralizó, a la mayoría sí, a él lo acercó a Dios. Y esta fue su oración, la cual quiero que desglosemos a detalle, que podamos ver a detalle su oración, lo que él decía. ¿Sabes qué dijo él? Él dijo: ay, Señor, si solo me bendijeras, extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Un aplauso al Dios que concede lo que pido. Mira, el modelo de oración de Jabes debe convertirse en un método de tu oración cada día. Cada día orar de esta manera. ¿Sabes? Esta es una oración pequeña en extensión, pero es gigante en propósito. Y ¿sabe? Es un modelo perfecto para los que desean caminar en lo extraordinario de Dios. Es un modelo perfecto para el que quiere salir de lo ordinario, que ya lo conocemos y no nos gusta. Lo ordinario que ya conozco me limita, me deprime. Y si quieres caminar en lo extraordinario, tienes que tomar este modelo de oración para tu forma de orar a Dios. Y poder decir, ¿sabes cómo está compuesta y desglosada? Le decía: bendíceme. Vamos a decirlo juntos. 1, bendíceme. Diga. 2, extiende mi territorio. Dilo. 3, que estés conmigo en todo. Y 4 decía: líbrame de toda dificultad. ¿Sabes? El deseo de esta serie es que cada vez que vengas durante esta serie aprendas una parte de esta oración. Que durante esta serie aprendamos cada parte de esta oración y la hagamos con sentido, con propósito, y veamos ese poder transformador que Dios tiene. Que no me deje distraer por lo que me rodea y me paraliza, sino que más bien me enfoque en lo que me impulsa hacia la verdad, hacia florecer a donde Dios me quiere llevar. Anhelo que durante este tiempo hagas esta oración todos los días. Dile al que está a tu lado: vamos a orar así todos los días. ¿Sabes? Que esto sea un modelo para ti, junto al modelo de oración del Padre Nuestro, que por cierto se conectan muy bien. Y vamos a ver cómo. ¿Sabes? Este modelo de oración debe hacerse tuyo, debe hacerse mío, para poder ver ese poder transformador. Pero antes reflexionemos en esto. Necesitas saber que no necesitas ser un gigante espiritual para ver la mano de Dios. Solo necesitas fe en el Dios gigante y su poder. ¿Entiendes eso? ¿Escuchaste eso? No necesitas ser un gigante espiritual para poder ver la mano de Dios. Lo que necesitas es fe en el Dios gigante y su poder. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesta a eso? Las preguntas que pueden emerger de la oración de Jabes son estas. ¿Estamos orando con una fe tímida y reservada? ¿Estamos orando con
con reservas o nos atrevemos a clamar a Dios con audacia, esperando y recibiendo grandes cosas de Él? En serio, ¿cómo estás orando? Al estudiar a detalle la oración de Jabes, estas preguntas emergen. ¿Cómo estoy orando? ¿Con una fe tímida y reservada, creyendo que Dios no quiere o no puede? ¿O en el fondo creyendo que yo no debería recibir nada de Él? ¿O estoy creyendo con audacia? ¿Estoy creyendo con todo lo que Dios es porque le conozco? ¿Estamos permitiendo que el dolor de nuestras vidas nos silencie? Te pregunto, ¿estás permitiendo que el dolor, que la circunstancia adversa silencie tu clamor, tu oración a Dios, te paralice y solo lo busques en ti mismo las respuestas y salidas? ¿O estamos transformándonos? ¿O estamos buscando transformar un clamor, transformar ese dolor en un clamor apasionado por la intervención divina? ¿Sabes? Me encanta la oración de Jabes porque comenzó con ay. Y ese ay significa sufrimiento, dolor, adversidad. Ay, si tú me bendijeras en medio de la adversidad. Recuerda, Dios es especialista en bendecirnos en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de todo, es especialista. ¿Sabe qué pasa? Entrega tus cargas del pasado. Esta es la invitación. Entrega tus cargas del pasado y confía en el poder de Dios para escribir en Él, con Él y a través de Él una nueva historia. Entrégalas. Permite que el Señor, si está hablando profundo a tu corazón, entiende que debes entregar. Me gusta una frase que dicen que lamentablemente se ha vuelto cliché. Suelta. ¿Pero qué es eso? Soltar es entregarlo. Lo suelto, lo dejo al vacío. No. Lo suelto entendiendo que lo estoy entregando en las manos del que todo lo puede. Del que lo hace posible. ¿Sabes? Los grandes hombres, esto lo he visto varias veces. Los grandes hombres de fe oran de forma distinta al común. Las grandes mujeres de fe oran diferente a las del común. Oran con valentía, con confianza, oran con expectativas altas de Dios. Y así debe transformarte tu oración y la mía. Empezar a orar con audacia, con expectativas altas de lo que Dios puede hacer. Y junto con la humildad, que depende de Él, verá su gloria. Es entender que debo conectar la valentía con la humildad y tener una oración con valiente humildad. Humildad es reconocer lo que Dios es, pero también reconocer lo que yo soy en Él. Humildad no es ser menos que nadie. Humildad es reconocer lo que otras personas también son. Y debo moverme en la humildad, porque en el corazón humilde obra el gran poder de Dios. Es hora que aprendas a orar con esa valentía. Si has escuchado algo de esta prédica, entiende esto. Llegó el momento de que empieces a orar con esa valentía. Que empieces a orar sabiendo que ligado al nombre de Cristo tienes el poder de cambiar tu destino. Que entender el gran poder que significa en el nombre de Jesús, que no es una muletilla de oraciones evangélicas, que es entender que no es en tu nombre, porque somos insuficientes, que es entender que para eso Cristo fue a la cruz y resucitó entre los muertos, y para eso vendrá con poder. Todo lo que Él significa, lo que Él puede, lo que Él hará. ¿Sabes? Debes aprender a orar y entender lo que significa su nombre y saber que es hora de aprender a orar con valentía. Y una valentía que se conecta con la humildad, sabiendo que mi vida, si está ligada a Cristo, tiene el poder de Cristo para cambiar ese destino. Si no estoy ligado a Él, tendré muchas dudas. Pero quiero que vayamos desglosando esa oración de Jabes. ¿Recuerda cuál fue lo primero que dijo? Lo primero que dijo fue: bendíceme. Imagina, cada mañana tú llegando, postrándote al Señor, diciéndole: Señor, bendíceme, bendíceme. Y la bendición va mucho más allá de un deseo bonito. ¿Sabe? De eso cuando un niño estornuda, ¡achí! Dios lo bendiga. Y ya, es mucho más que eso. Lo hemos convertido en algo tan superficial que hasta lo hemos tenido ahora con diminutivo, ¿sabe? Sión,
Y responden, bendiga. Sal de eso. La bendición es mucho más que eso. La bendición de Dios es mucho más que eso. Va mucho más allá. ¿Sabes qué dice? La bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Dice Proverbios 10, 22. Que la bendición de Dios te hace florecer, te hace prosperar. Y escúchame, no hay nada, ni tu afán, ni tu esfuerzo, ni tu angustia, ni tu estrés, ni tus contactos pueden lograr lo que la bendición de Dios puede lograr. Por eso debes anhelar la bendición de Dios. Yo quiero que escuches algo y bendigo a la gente que está tomando notas. Escribe esto y resáltalo. La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. No la riqueza es la mejor bendición de Dios. No, tengo los cables invertidos. Es la bendición del Señor, es nuestra mayor riqueza. La bendición de Dios. ¿Sabes? También me recuerdo cuando estaba comenzando a conocer al Señor. En cuanto a su bendición, un versículo impactó mi vida y empecé a conocer a Dios a través de esto. Salmo 5:12, que dice que Dios bendecirá al justo y como con un escudo lo rodea de su favor. ¿Sabes quién es el justo? Aquella persona que sabe que Cristo le justificó en la cruz, que está ligado a Jesús, que ha abrazado la fe en Jesucristo. Que una persona así el Señor le bendecirá, el Todopoderoso le bendecirá. Y dice que como con un escudo le rodeará de su favor. Pero tengo que pedir, pide para experimentar las bendiciones que Dios tiene para ti y más. Pide, por favor, dile a 2 o 3, pídele a Dios. Ahora mírame, pero pídele sabiendo quién realmente es Dios. Ahora mira aquí. Y escúchame, pídele pero sabiendo quién realmente es Dios. Y aquí vamos a profundizar. ¿Usted sabía que los discípulos le preguntaban o le decían siempre a su maestro, enséñanos a orar? Los discípulos de Juan le dijeron, Juan, enséñanos a orar. Los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y él les dejó el modelo del Padre Nuestro. Cuando usted y yo nos reunimos como iglesia y levantamos series como esta, le estamos diciendo, Padre, enséñanos a orar. Enséñame a orar y eso requiere humildad. Y la humildad siempre va a requerir valentía porque hace falta ser valiente para reconocer lo que otro es. Un cobarde se enarbola y no mira a nadie. Yo solo puedo y solo quiero. Lo que está escondiendo una profunda inseguridad. Hace falta ser valiente para poder lograr ser humilde. Y debes entender lo que esta oración significa. ¿Sabes lo que dice Jesús enseñándonos a orar? Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. El Señor Jesús nos explicó, tienes que comenzar orando siendo consciente de quién es Dios. Y comienza con la palabra Padre. ¿Qué significa Padre? ¿Usted sabe que Padre significa la fuente de vida? La fuente de todo bien, el que da todo. ¿Sabes qué significa eso? Que el Padre significa la fuente de todo bien. Ahora quiero que me escuches. Bíblicamente hablando y dicho por el mismo Jesús, tienes que saber que la naturaleza de Dios es bendecirte. Porque Él es el Padre. Y un padre, como hace un padre terrenal, busca proveer, busca sostener, busca consolar en las caídas, busca levantar, busca impulsar al crecimiento, busca exhortar y corregir. Y sabe, Él no va a cambiar su carácter de padre porque yo tenga una visión distorsionada de hijo. Soy yo que tengo que alinearme a su carácter de padre. Y sabes, hoy quiero que te enteres que la naturaleza de Dios, su carácter, es bendecir a sus hijos. Por eso puedo llegar confiadamente, bendíceme, porque es su naturaleza. Cada vez que tú oras y te apartas y dices, Señor, por favor, bendíceme, te estás conectando con su naturaleza, con lo que es de bendición de verdad para ti. ¿Sabes?
cada vez que tú dices bendíceme, te estás conectando con lo que Él realmente es, porque Él es la fuente de todo bien, Él es la fuente de toda sanidad, Él es la fuente de todo consuelo, Él es la fuente de toda provisión, Él es la fuente de toda paz, Él es la fuente de perdón, Él es la fuente de nuevos comienzos. Pero cuando yo me conecto a Él, la bendición de Dios lo llena todo. Por favor, familia, comencemos nuestras oraciones estando conscientes de quién es Dios, quién es Él, enfocados en lo que se ha revelado en sí mismo. ¿Sabías tú que hay más de 100 nombres o títulos que se refieren a Dios? ¿Y sabes? Y ninguno de esos 100 nombres puede dar completo a lo que Él realmente es. Ni 100 alcanzan. Pero Él se ha mostrado, se ha revelado con ciertos nombres para nosotros poder conectar con su carácter, conectar con lo que Él es. Él se ha mostrado como el Jehová Shalom, el que da paz. Él se ha mostrado como Nisi, el estandarte, el que pelea nuestra batalla y extiende nuestros territorios. Él se ha mostrado como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Se ha dejado ver como el gran yo soy, el suficiente. El mismo Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Por eso nosotros nos volvemos sus ramas y pegados en él podemos dar frutos. Y Él dijo, Jesús, yo soy la puerta. Por eso cuando tú atraviesas a Jesús es que entras en el reino de Dios y te conecta con Él. Pero debes saber quién es, ¿sabes? Porque dice que sea santo tu nombre. Que el nombre de Dios sea apartado signifique algo profundo y verdadero para ti. Porque cuando oramos que Dios nos bendiga, reconocemos. ¿Qué reconoces cuando le oras a Dios? Reconocemos la bondad de Dios. Reconocemos su bondad, reconocemos su poder ilimitado. Pero también reconocemos su capacidad de transformación, de transformarnos. Y mejor aún, la capacidad de usarnos para su gloria. Cada vez que tú le oras a Él, estás reconociendo si lo haces de la manera correcta. Decirle a Dios que te bendiga puede parecer para una mente limitada como un acto egoísta. Ay, es que me siento incómodo diciéndole bendíceme porque suena como que yo soy materialista o que quiero solo algo para mí. Pero mira lo que Jesús sigue diciendo en esa oración modelo. Dice que tu reino venga pronto. Él conecta el nombre de Dios, lo que Dios es como Padre, con su reino. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y debes entender que cuando yo le oro a Dios que me bendiga, me conecta con su naturaleza y con su reino. Porque en su reino está allí. No se trata de egoísmo, se trata de ser bendecido, que es alinearme a la voluntad de Dios, alinearme al propósito y al poder de Dios. Cuando tú ores, por favor, busca alinearte con el poder transformador que tiene Dios en una vida que le cree. ¿Sabes esto? Pedirle a Dios ser bendecido para bendecir. ¿Puedes decirlo conmigo? Ser bendecido para bendecir. Nadie puede dar perdón si primero no ha valorado el perdón de Dios sobre su vida. Una de las marcas distintivas en mi vida es que era muy difícil de perdonar, hasta a mí mismo. Pero cuando llego y me rindo a Cristo y le conozco de verdad y veo cómo Él perdona todos mis pecados, me limpia y me da acceso completo al Padre, y en su palabra dice, perdona a otros como Cristo te perdonó. Soy bendecido con su perdón y ahora tengo perdón para dar a otros. Antes era imposible lograrlo, no solo para recibir la bendición, sino para cumplir su propósito eterno. Cuando tú ores al Señor, cuando yo oro al Señor, ahora con entendimiento, con valentía, diciéndole bendíceme, es para decirle, Señor, bendíceme para cumplir tu propósito, el cual es conocerte a ti y hacerte conocer hacia otros. El propósito del ser humano es conocer a Dios y darlo a conocer. Y el Señor nos bendice para eso, para conocerlo como Padre. ¿Sabes? Quiero que salgamos de la tradición
de unción a vivir la verdadera bendición de Dios que transforma tu tristeza en gozo. El propósito de ser bendecido es impactar vidas para el reino de Dios. Ser bendecido y ahora entender que debemos redefinir nuestras expectativas de bendición. ¿Qué tal si hoy comenzamos con eso? Redefine tus expectativas de bendición buscando aquello que viene directamente de Dios. Todos creíamos antes de llegar a Cristo o llegando al Señor que la bendición tenía que ver con cosas de afuera hacia adentro. Cuando la bendición real de Dios es de adentro hacia afuera. Y Él no va a cambiar su diseño por mi necedad. Su diseño siempre ha sido y siempre será bendecirnos de adentro hacia afuera. Porque dice que cuando creemos en el Señor, el Espíritu Santo mora en mí. Y el Espíritu Santo en mí produce frutos de amor, gozo, paz, benignidad, templanza y dominio propio que se manifiestan afuera. Pero debo permitir que Dios entre en lo más profundo de mi ser. Y queremos los beneficios sin conocer de verdad al que da los beneficios. Pero el llamado hoy hace entender que tu pasado no puede definir tu futuro, que tu dolor no puede paralizarte, que tu dolor debe impulsarte hacia Dios, que tu circunstancia adversa, que tu error del pasado que sigue saboteando tu presente, ya no debe paralizarte ni hacerte retroceder, sino más bien impulsarte hacia todo lo que Dios tiene, porque ¿sabes algo? Dios tiene infinitas bendiciones reservadas para ti. Y no lo digo para motivarte, hacerte sentir cositas. Te lo digo porque es la palabra de Dios. Mira, la verdadera bendición no es apenas material. No es cosas. No es comida, bebida, vestido. No es lo material. Tenemos las cosas invertidas. Jesús lo llamó eso añadiduras. Porque está afuera, queremos verlo afuera. ¿Sabes qué es estar realmente bendecido? Es estar totalmente inmerso en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuando tú estás inmerso en todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, las demás cosas vendrán añadidas. Y aquí quiero que entiendas, cuando tú tienes un enfoque en lo eterno, lo terrenal está cubierto. Yo voy a repetir eso. Cuando tú tienes un enfoque en lo que vino a hacer Jesús, que es con lo eterno, su reino, lo demás está cubierto. Pero cuando yo tengo un enfoque en lo terrenal, me pierdo de todo lo eterno. ¿Cuántos lo ven conmigo? Cuando tengo un enfoque nada más tipo gallina, que mirando nada más hasta aquí, no puedo ver ni disfrutar de todo lo eterno y todo lo del reino de los cielos que Dios ha prometido. Estás a la distancia de alzar tus ojos a los cielos, de clamar a Él y hacer como Jabes, mantener una oración valiente que lo cambie todo, redefine tus expectativas de bendición y verás cómo todo será transformado para bien. Mira, recuerda la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es bendecir. Por eso pide a Dios. ¿Sabes? Palabras de Jesús, resáltalas. En Mateo 7:7, Jesús dice, pide y se te dará. ¿Qué dice Jesús? Porque la verdadera fe no teme pedirle a Dios más cuando conozco el carácter de Dios. Pero ¿qué nos ocurre cuando quedamos en crisis? Cuando queremos sujetar el carácter de Dios a mi personalidad, a mi mente cuadrada. No es que Él debe ser como yo. Yo no me bendeciría a mí mismo. Con todo lo que he pasado, con todo lo que he hecho escondido cuando nadie me ve. Ni se me ocurre preguntarle y decirle eso a Dios. El enemigo se frota las manos y dice, ve cómo lo tengo. Qué mantequilla. ¿En serio? Y Dios esperando que levantes tus manos, que sueltes tu pecado y que lo abraces a Él y que busques porque Él es un padre. ¿Recuerdan al hijo pródigo? La tardanza es que se limpió del lodo de los cerdos, que emprendió el camino y el padre estaba al pendiente de verlo para amarrarlo en un abrazo. Lo que estaba esperando que tu corazón se inclinara hacia mí.
No dejes que te paralice tu adversidad, tus limitantes, tu mentalidad. ¿Sabes? Dios tiene bendiciones reservadas esperando por ti, esperando por tu oración valiente. ¿Te atreves a pedirlas como lo hizo Jabes? ¿Te atreves a pedirlas como lo hizo Jabes? ¿Te atreverías? Por favor, no pierdas las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti simplemente por no pedirlas. ¿Sabes qué decía Santiago? ¿O qué dice en su palabra Santiago? Él dice, no reciben porque no piden. Diciendo que internamente se cohíben de pedir por desconocer al Dios verdadero, al Dios vivo. Y Santiago dice en su carta, ¿sabes? El hermano de Jesús dice, no reciben porque no piden. Y sigue diciendo, y cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios deleites. Y no es el diseño, porque yo pido, cuando pido, Dios bendíceme. Es entendiendo que esa bendición va a impactar vidas para el reino de Dios. Cuando le pido a Dios que me bendiga, lo he aprendido ahora. No crean que ahora, Señor, bendíceme, y que esa bendición ayude a poder bendecir a mi familia, a los que caminan conmigo, a los que hacen la obra de Dios conmigo, a los que escuchan mis palabras y a los que son mis seguidores en Cristo Jesús. A ellos también bendíceles. Y debe ser nuestra perspectiva, porque la bendición egoísta termina siendo una visión de las tinieblas. En cambio, en la luz resplandece a todos. ¿Sabe cómo es la bendición de Dios y cómo es Dios? La Biblia dice que el sol sale para buenos y malos, que el resplandor de su gloria es insostenible. Tanto que hay más de 100 nombres que no pueden definirlo por completo de todo lo que Él es. A mí me pusieron un nombre, o tal vez 2, o tal vez tú tienes 3 de tu pasado. Pero Dios, ¿sabes? Tiene cientos de nombres que aún esos nombres no terminan de definirlo, de lo eterno, profundo e infinito que Él es. Y tu problema tan pequeño no es nada para un Dios infinito. Aplaude a ese Dios infinito. ¿Sabes cómo se llama este punto? Perspectiva bíblica. Si no le metes perspectiva bíblica a tu oración, si no le metes, solo le meto perspectiva humana, voy a estar mal. Debo aprender a meterle perspectiva bíblica a mis asuntos. Y esto es perspectiva bíblica. Esto tiene que ver con conocer quién es Dios, y pide y se dará. ¿Sabes? Dios tiene bendiciones reservadas para ti si te animas a orar con fe. Pero primero, hazte este gran favor. No permitas que las dudas, tu pasado o tus circunstancias te priven de lo que Dios quiere darte. ¿Cuántas veces tus propias dudas, tus propias circunstancias, tus propias cosas del pasado te han privado, han frenado lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere desplegar sobre nosotros y a través de nosotros? Y no lo permitimos porque estamos enredados, atrapados en esas dudas, en ese pasado, en esas circunstancias. No lo permitas. Y la lucha está aquí. Me encanta como dice Jesús. Busca el reino de Dios. Busca lo primero en tu mente, lo primero en todo. Ahí está la lucha, en la mente, y todo lo demás vendrá añadido. Sé como Jabes. Hoy, en esta primera entrega de oración valiente, sé como él. Sabes si serás llamado el prominente entre tus hermanos, el diferente. No tengas miedo en ser la diferente en tu familia. El que sí le oró al Dios de Israel. El que sí ve lo imposible como otros lo ven, pero creen en el imposible que ellos no creen. En el Dios de lo imposible. No tengas miedo en ser la diferente, en ser el diferente en tu trabajo, de ser el diferente en tu comunidad. No tengas miedo, porque Jabes no permitió que su pasado, que su contexto definiera su presente, su futuro ni su generación. Porque cuando Dios te bendice, en realidad quiere bendecir a tus generaciones a través de ti. Pero tiene que haber alguien que se levante. Por favor, cuando clamas como Jabes, no solo se abren puertas, empiezas a desencadenar
algo que se llaman milagros. Cuando crees como Jabes, ¿y qué son milagros? Intervenciones de Dios en asuntos personales y humanos que parecían imposibles. Y yo sé que si revisas bien tu vida, en algún momento has visto el milagro de Dios, has visto la gloria de Dios y te ha mantenido de pie. Pide diariamente las bendiciones de Dios, no la bendición de un hombre, no la bendición de un sistema. Pide diariamente las bendiciones de Dios, confiando en su naturaleza generosa, confiando en lo que Él es. Dios tiene un depósito infinito de gracia, esperando ser liberado. Eleva tus oraciones y clama con valentía. ¿Escuchaste eso? Eleva tus oraciones. Somos buenos elevando nuestros problemas. Somos buenos hablando más de nuestra queja, hablando más de nuestro dolor, que hablando más del Dios que puede suplir ese dolor. Somos más dados a hablar más de la circunstancia adversa que del Dios que transforma las circunstancias adversas. ¿Sí o no? Ten paz, es nuestra tendencia humana. Pero yo tengo que ir en contracultura, en contracorriente, para que puedan, cuando digan tu genealogía, de los Pozos Amal, de los Lugo Gordillo, de los Ramírez, de cualquier, cuando digan, tengan que detenerse en ti. Y este fue diferente, porque este sí clamó al Dios de Israel. Y a partir de ahí se extendió su territorio, Dios estuvo con la familia y les bendijo a todas sus generaciones. Por favor, entiende esto conmigo. No permitas que las dudas de tu pasado, tus circunstancias, priven todo lo que Dios quiere darte. Confía que Dios tiene un plan perfecto para ti, lleno de bendiciones. Escúchame, confía que Dios tiene un plan perfecto. Esa persona en la que estás dependientemente emocional de esa persona, no tiene un plan perfecto para bendecirte de verdad. No puede llenar tus necesidades más profundas. Estás esperando de la fuente incorrecta. Todo ser humano necesita profundamente sentirse seguro, seguridad, sentirse protegido, sentirse con autoestima sólida. Pero cuando espero que una persona me la dé, perdí. Y debo entender que Dios es la fuente de bendición. Es la fuente que lo llena todo. Él no quiere llenarte un área y dejar vacía las otras 4. Él lo llena todo, porque la Biblia dice que Cristo es todo en todos. Y en Él está la plenitud de gozo. Tienes que redefinir bendición. Y eso comienza así. En este asunto estará la bendición de Dios, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con eso. Por favor, confía en Dios. Confía que Dios tiene un plan perfecto de bendiciones para ti. Quiero cerrar con la oración de un seguidor de Jesús, que muchas veces cuando escucho sus oraciones o las leo en la Escritura, me siento frustrado y digo, necesito orar como él. Necesito que mi corazón tienda a pensar así. ¿Sabes? Este es Pablo, este seguidor de Jesús. Dice en Efesios 3:20, léelo. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su poder. ¿Mediante qué? No mi poder, mediante su poder que actúa en nosotros. Su poder actúa en nosotros. Algo que debemos aprender a hacer, y he aprendido a hacerlo regularmente, es a imaginar. Imagina. ¿Sabes? En medio de tu oración, proyecta imágenes con detalles de lo que quieres ver cumplido. El abrazo de esa persona. ¿Sabes? Ese sueño alcanzado. Me ha pasado.
¿Sabes? He visto y imaginamos. ¿Y sabe por qué ahora lo hago más? Porque cuando Dios obra, cuando Dios hace, digo, wow, es maravilloso, es mucho más grandioso de lo que había imaginado. Siempre supera lo que habías imaginado, pero tienes que imaginar, pero tienes que confiar, saber que Él puede lograr mucho más de lo que puedes soñar. Y a veces ni nos atrevemos a soñar en Dios. Por eso cada mañana, llégale, Señor, por cuanto conozco quién eres, bendíceme. La naturaleza de Dios es bendecir, y ligados a Cristo es que podemos nosotros encontrar el poder de Dios, experimentar el poder de Dios. Por favor, reflexiona sobre tus oraciones. Reflexiona. ¿Estás pidiendo a un Dios sin limitaciones? ¿O crees que Dios tiene limitantes como yo? ¿Qué vas a empezar a orar desde mañana a primera hora? Bendíceme. Escúchame. Cuando clamas, la bendición de Dios llega. Cuando clamas de verdad, la bendición de Dios llega. Y cuando llega la bendición, no se limita a ti. Se desborda a los que caminan contigo. Esta semana vamos a ejercitarnos. ¿Estamos listos? Esta semana vamos a ejercitarnos. ¿Y cómo vamos a hacer? Antes de hablar con cualquier otra persona, primero ve y habla con Dios. Antes de hablar con cualquier persona, digital o presencialmente, primero ve y habla con Dios. Y te vas a postrar y primero reconocerás su nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos y bendices mi tierra. Padre eterno, y si puedes recordar sus nombres, búscalos, aquí te recuerdo varios. Tú eres el Señor, tú eres el gran yo soy, tú eres el Elohim, tú eres el Señor, el Shaddai, tú eres el Dios de paz. Y por cuanto tú eres el Padre y dador de todo, bendíceme, bendíceme. Ora así, con valiente humildad, cada mañana de esta semana, oído, dale la prioridad a Dios. Y le pides que te bendiga. Dile, alinea mi vida con tus planes, Señor. Alinea mi vida con tu voluntad, con tu reino y con tu propósito. Permíteme conocerte y darte a conocer. Permíteme, Señor, llenar mis graneros de tus bendiciones para yo llenar los graneros de otros en tu nombre. Y no solo de cosas materiales, llenar sus graneros emocionales, llenar sus graneros familiares. Vamos, te reto a escribir en tu diario una bendición precisa que quieres ver que Dios obre. Escribe lo que estés dispuesto a pedir a Dios con fe, pero no te limites. Y sé una oración valiente. Sé que se están rompiendo paradigmas, se están rompiendo lazos que no te dejaban ir confiadamente al trono de la gracia. Ibas con reservas, ibas con dudas, pero ya no más. Hoy aprenderás a que tu mejor cuartel de guerra está en el silencio y en la soledad de tu habitación. Pero antes de hablarle a alguien, háblale a Dios y verás cómo todo cambiará. ¿Sabes? Ese es el ejercicio. Quiero que me escuches esto con el corazón. Cuando creemos en la naturaleza generosa de Dios y actuamos con fe, nuestras vidas y nuestra familia se transforman en un faro de esperanza para otros. Cuando tú crees en la naturaleza generosa de Dios, cuando caminas confiado y conoces a Dios con el propósito de darlo a conocer, tu vida, tu familia se convierte en un faro de luz en medio de las tinieblas para otros. Y empezarán a ver, es que quiero hablar con ella, me gusta hablar con él, porque cuando camino con él, cuando trato a él, me siento bendecido. Me bendice sus palabras, me bendices verlo actuar, me bendice ver cómo trata a su familia, cómo maneja sus finanzas.
me bendice, porque le hemos creído a un Dios vivo. Sabes, te habían etiquetado para que fueras llamado hombre de maldición, hombre que provoca mal a mujeres, a familia. Fuiste llamada en algún momento mujer de cabeza loca tal vez, pero hoy el Señor cambia nuestro nombre para bien y para siempre. Te dice, tú eres mi hijo y quiero bendecirte. Tú eres mi hija y quiero darte la bendición real, la que coloca sus manos en nuestros lomos y nos impulsa hacia adelante. ¿Sabe que la bendición hebrea tiene que ver con colocar la mano detrás de los muslos para bendecirte? Y eso significa impulsarte hacia adelante. No es lo mismo caminar con tus propios medios que caminar con la bendición de Dios. Cuando tú alineas tu vida a la voluntad de Dios, eres realmente bendecido. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido, que cuando decido alinear mi vida al propósito, a la voluntad, al plan de Dios, no solo me siento bendecido, soy bendecido. Pero cuando por cualquier circunstancia, dolor o descuido, me salgo de su voluntad, me siento cualquier otra cosa menos bendecido. La mejor manera de estar bendecido es permanecer alineado a los pies de Cristo, permanecer postrado ante Él. No hay logro humano que pueda llenar tu corazón como lo puede llenar la bendición de Dios. Nada puede llenar el corazón y la familia de una persona. La Biblia dice, de nada vale los constructores de una casa si Dios no construye la casa, ni la ciudad. Y hoy es el día en donde aprenderemos a postrarnos ante el Señor para decirnos que nos bendiga, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él realmente es. Tu Padre, el dador de todo bien. Puedes ponerte de pie para que oremos a Dios, para que con reverencia puedas inclinar tu corazón a Él, puedas disponer tu vida a Él y conforme a su palabra, ora conmigo. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos llenes más de ti, Señor. Padre, gracias porque nos ayudas a ver lo que no estábamos viendo. Reconocemos que teníamos limitaciones a través de nuestras circunstancias o etiquetas del pasado, que no nos dejaban orar con valentía ni con audacia. Pero hoy venimos, Señor, movidos en humildad, reconociendo que solo tú eres Dios y no nosotros, que tú estás por encima de todo, que tú eres el dador de todo bien, que tu naturaleza es bendecir. Por eso te pido hoy, bendíceme. El Señor ahora mira tu corazón, que clama a Él, oh Dios, si tan solo me bendijeras. Extiende mi territorio, que tu presencia siempre esté conmigo y que las dificultades que vivan no me hagan daño, Señor. Señor, bendice nuestras vidas. En esta hora rendimos nuestros corazones a ti y ejercitaremos nuestra fe cada día de nuestra vida, buscando la bendición, alineándonos a ti, quitando la mirada del afán, del estrés y de lo que solo nosotros podemos lograr. Sí, seremos diligentes, seremos excelentes en lo que nos toque hacer, pero impulsados por tu bendición, impulsados por tu amor, impulsados porque tú eres el Padre y nosotros tus hijos. Entregamos nuestras cargas a ti, vamos, este es el momento. Tu mejor ofrenda es entregar tu todo al Señor. Entrega tus sueños al Señor, a la mano poderosa de Dios. Entrega tu dolor, entrega tu pasado, entrega tu cuestión, lo que te ha estado atormentando, tus errores del pasado que ya no definan tu futuro. No lo permitas más y el Señor te levantará como prominente dentro de tus hermanos. Oh glorioso Dios,
toca el corazón de cada persona ahora. Y si tú haciéndoles ver que el lugar más alto, más prominente en el que podemos estar es postrado ante ti, es reconociendo tu grandeza, es reconociendo tu identidad, tu poder, tu naturaleza, y nosotros dependiendo totalmente de ti. Quiero que por estos minutos cierres tus ojos, ores al Señor y cantes a Él, diciéndole: Señor, a tus pies traigo mi corazón. A tus pies, Señor. Gracias, Señor.